Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora María del Carmen Rial. La doctora Rial es nefróloga y jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad de la ciudad de Buenos Aires. Realmente es una de los profesionales que dentro de esta temática siempre nos ha traído, o cada vez que la hemos escuchado, los últimos avances en el tema que le propongamos tratar. Y no desde el estudio, sino que se agrega la experiencia, que no tiene, no tiene valor poder escuchar las clases a que nos tiene acostumbrado. Así es que le damos nuestro agradecimiento y le damos la palabra al doctor Roberto Tanús en primera instancia. Roberto. Sí, bueno, hola a todos. ¿Qué tal, chicos? Bueno, veo que como las webinars de los viernes son abiertas, tenemos algunos colegas y algunos amigos y gente interesada en la materia que va a dar Mara hoy, a quienes saludamos y agradecemos que se hayan conectado para compartir con nosotros esta actividad. Hola, Karim, entre otros. Bueno, ya lo dijo el profesor Raimondi, la doctora Rial. eh, Básicamente, yo la describiría como una fanática de la investigación, de la docencia. Ha publicado muchísimo. De la Argentina es de las personas que más publicó, sobre todo en esta materia de inmunología y rechazo. Es coautora de libros de la especialidad, ha sido subdirectora de la carrera de especialista de trasplante renal hasta el 2020 de la Universidad de Buenos Aires, una gran amiga de la casa. Y para nosotros, Mara, es un privilegio tenerte acá y muy agradecidos por colaborar para con nuestros alumnos y nuestros invitados. Así que sin más trámite, Mara, es todo tuyo. Muchísimas gracias por todas las palabras, mi ego agradecido. Realmente han dejado una vara muy alta como para poder seguir en el tenor de esta descripción de lo que es mi trayectoria hasta ahora. No creo que sea para tanto, así que de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que me tocó un tema súper interesante, pero que vamos a tener que revolver un poco la literatura para encontrar respuestas y lamentablemente voy a hacer un spoiler del final, poca cosa vamos a poder encontrar de solución. Esta es una de las asignaturas pendientes que tenemos en trasplante y vamos a ir viendo un poco la idea del desarrollo de la charla. Es, a ver si esto, ups, estoy tratando de que pase. Ahí está. Es hacer un diagnóstico de situación de cuál es el impacto que tiene sobre la evolución clínica de los pacientes trasplantados el desarrollo de anticuerpos, sea previos o sea posteriores. Después de esto, vamos a ver un poco qué tipo de anticuerpos hay, cómo impactan en forma diferente sobre la sobrevida de los injertos. ¿Cómo vamos a hacer la detección? Es otro de los puntos que vamos a tocar para tratar de finalizar viendo qué estrategias terapéuticas o qué tips podemos tomar para minimizar un problema que, insisto, aún no está resuelto. Y como les comenté, vamos a revisar un poco la historia. Este trabajo me parece interesante de Harijarama, aunque tenga muchos años, es del 2000, en donde lo que se ve es cómo la influencia de los nuevos inmunosupresores logra mejorar la sobrevida de los injertos. Pero fíjense que esta gran mejoría se nota al año.
Pero a partir del año, si uno toma el 100% de los pacientes que llegaron al año y lo estratifica según el año de trasplante, donde obviamente el arsenal terapéutico fue diferente, vemos que hay un paralelismo bastante interesante que hace que la sobrevida a largo plazo virtualmente no mejore todo lo deseable. O sea, que las mejorías que uno tiene a 5 años en esa serie publicada, insisto, hace unos cuantos años atrás, se veía que el beneficio fundamentalmente era a expensas de la mejoría de los fenómenos agudos de rechazo con el arsenal terapéutico que había mejorado. ¿Ya? Y esto se está viendo reflejado un poco más acá. Van a ver que hay dos partes, dos colores en la diapositiva. En la parte izquierda de la diapositiva vemos lo que era la vida media, tanto sea de donantes fallecidos como de donantes fallecidos expandidos, o la vida media de donantes vivos. Entiendo que vida media, por las dudas, aunque algunos colegas lo tienen absolutamente claro, prefiero dar el concepto, dado que también hay alumnos en la cursada. La vida media se define como el tiempo necesario para quedarme con la mitad de la población trasplantada. Y en este concepto, entonces, uno puede ver que se mejora del año 89 al año 2005, o sea, los pacientes trasplantados en el PERI 90 versus los trasplantados 15 años después, en la vida media de los donantes cadavéricos se ganó aproximadamente un 30%. Los que más mejoraron fueron los de criterio expandido, y estoy siempre refiriéndome al área gris de la diapositiva. La vida media de los donantes vivos no cambia sustancialmente, pasa de 11,4 a 11,9 años, virtualmente es lo mismo. Y acá refuerza un poco el concepto anterior, que lo que se mejora es el principio de la evolución del trasplante, pero a largo plazo vamos a seguir teniendo impacto. Pero ¿qué pasa más acá? Porque esto estamos hablando de 18 años atrás. Hay un trabajo que publicó Emilio Poggio en un American Journal of Transplantation hace 2 o 3 años atrás, en donde hay una especulación respecto hacia una inferencia de datos respecto a cuál es la sobrevida de la vida media de los donantes cadavéricos y de los donantes vivos a lo largo del tiempo, y un poco refutando este concepto previo que yo les comentaba. Y fíjense que es verdad, la vida media se prolonga a casi 12 años para los donantes cadavéricos y a casi 20 para los donantes vivos. Pero lamentablemente quiero mostrarle esta diapositiva, que no sé si se ve con toda claridad, es del mismo trabajo, pero a pesar de que estos valores, este juego matemático muestra esto, debo reconocer que las líneas son muy paralelas. Dicho de otra manera, gano en vida media porque empiezo de un lugar más alto. Por eso me van a durar más los injertos. Pero la tasa de pérdida, si lo mido por unidad de tiempo, lamentablemente es más o menos igual a lo largo de los años. Dicho de otra manera, a lo largo de haber usado distintos esquemas inmunosupresores. O sea que sigue habiendo, o sigue subyaciendo, una causa que es lo que nos convoca hoy, que es el desarrollo de anticuerpos. Y este slide que grafica un poco las causas de pérdida de injertos, por supuesto la muerte del paciente, pero quiero que nos centremos en ese 40% de lo que en ese momento, o 39 para ser más exacta, se refería a rechazo crónico. En ese momento se hablaba de rechazo crónico como una terminología que era medio una bolsa de gatos donde uno ponía todo aquello que se perdía de causa inmunológica en líneas generales, pero que también había cosas que no eran inmunológicas. Y aquí hay también un pequeño comentario respecto a ese 3% de no compliance que deberíamos meterlo en el grupo violeta o lila. ¿Por qué? Porque la no compliance también conlleva o subyace una causa inmunológica, de modo tal que en realidad 40 y tanto por ciento de la pérdida de injertos obedece a causas inmunológicas.
Dicho de otra manera, ya empezamos a esbozar el nombre de anticuerpo como responsable de todo esto que nos está pasando. Y esto que nos ocurre, si bien es cierto que el control del rechazo agudo parece haber sido un problema virtualmente resuelto y las tasas de rechazo hoy no deberían ser superiores al 7 u 8%, y no tener necesariamente que dejar impacto a posteriori, vemos esta tabla de este trabajo, insisto, este es mucho más viejo todavía, es del año 87, en donde lo que se ve se estratifica según la presencia de un panel, dicho de otra manera, anticuerpos, presentes en el pretrasplante. Y tenemos un grupo de pacientes muy pequeño que en el pretrasplante eran positivos, pero que después del trasplante estos anticuerpos desaparecen. Fíjense ustedes que este sería el patrón para comparación donde la sobrevida es realmente muy buena. Pero tenemos tres situaciones más. Aquellos pacientes que nunca tuvieron anticuerpos, ni antes, ni los desarrollan después, y tienen en el escalón de evolución el segundo puesto. ¿Y qué ocurre con aquellos que tenían anticuerpos, pero que no los pierden, o que adquieren nuevos, diríamos hoy con tecnologías más modernas? Fijémonos que en este caso ya perdemos un escalón más. Pero tenemos la peor de las situaciones, que es aquel paciente que no tenía anticuerpos previo y los desarrolla. Y aquí, lamentablemente, la evolución es francamente mala. O sea que de esta manera uno puede inferir que ese 40% de pérdida de injertos hay subyaciendo una causa inmunológica que es la que debemos resolver de alguna manera. Un poco más acá, en el tiempo, el primer trabajo de Lupi del año 2013 eh, vuelve a ratificar estos resultados viendo la sobrevida de pacientes a 7 años, encontrando que aquellos pacientes que no tenían anticuerpos donante específico, y acá cambia la forma de hablar de anticuerpos, donde antes uno decía tiene anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Podía ser contra el donante y podían no serlos. Estos son anticuerpos donante específicos. DSA, esto es lo que significa. Y aquellos pacientes que no tienen anticuerpos tienen una sobrevida mucho mejor que aquellos pacientes que sí lo desarrollaban. Y tan coincidentemente, yo no sé si cuando muevo la flecha se ve o no, pero esto se ve tan coincidentemente con los gráficos en donde veíamos que el primer año era regido por otras causas. A partir del primer año, el que toma preponderancia sobre la evolución es el desarrollo de estos anticuerpos. Sí se ve el cursor, ¿eh? ¿Se ve? Fantástico, Sí. gracias. Entonces lo voy a usar como pointer. ¿Todos los anticuerpos HLA son iguales? La respuesta es no. Y esto es sentido común. Por empezar, hay algunos que no son HLA, que pueden ser anti-MICA o pueden ser anti-AT1. O sea, son anticuerpos que pueden desarrollarse a partir de receptores que encuentran en el injerto y que no necesariamente son HLA. Y que también tienen un impacto, no de la misma proporción, porque además también son menos frecuentes. Pero por el otro lado, los podemos separar en dos grandes grupos, en aquellos que son fijadores de complemento y los que no fijan complemento. Y si tenemos en mente cómo es el evento de la activación del complemento y la vía final común, que es el poro después de la aparición de la cascada, completar el esquema de perforación de la membrana, es lógico pensar que aquellos anticuerpos fijadores de complemento sean francamente peores a la hora de impactar sobre la sobrevida de los pacientes. Perdón, de los injertos de los pacientes trasplantados. Y aquí entonces vemos que el que no tiene DCA es el que tiene mejor evolución, el que tiene anticuerpos DCA pero no fija complemento es un poco peor, pero el que es francamente peor es aquel paciente que, además de tener anticuerpos donante específico, esos anticuerpos son capaces de fijarse en los endotelios y romperlos a través de la cascada del complemento. Bueno,
Si no los convencí que los anticuerpos son malos, vamos a tratar de verlos, a ver si de alguna manera logro que podamos transmitir este concepto. ¿Cómo los podemos ver? Bueno, una de las formas, yo le sustraje esta diapositiva a Karin de una presentación que Karin Padrós, que hizo en un congreso de pediatría, que me pareció muy gráfica, para poder graficar, dicho por alguien que no es bioquímico y que tiene las falencias técnicas del caso, cómo por una técnica de fase sólida puede, a través del Luminex, demostrar la presencia de anticuerpos. Son pequeñas esferas a las que se le adhiere el antígeno adecuado. Esos antígenos pueden ser clase 1 y clase 2, mezclados o separados, pueden ser específicos, eso lo voy a ver creo que en la próxima diapositiva, y lo voy a enfrentar al suero ante la presencia de complemento y de esa manera lo voy a pasar por un aparato que me va a mostrar si hay o no hay. Estos test pueden ser hechos por ELISA, pueden ser hechos por Luminex. El Luminex es lo que nosotros usamos con mayor frecuencia, son técnicas absolutamente validadas. Y lo que hacen es detectar en forma binaria, sea sí o no, si hay o no hay anticuerpos. Pero además, y dependiendo de cómo están marcadas esas esferas, pueden mostrarnos especificidad. Y esto es fundamental a la hora de poner el rótulo de DSA. DSA es si, solo si yo sé el antígeno que porta el injerto que implanté. Esa detección de anticuerpos como cosa binaria, o sea, hay o no hay, nos sirve también para la reactividad contra panel y es fundamental a la hora del screening del post-trasplante. Eso vamos a ver después, cómo vamos a estratificar a los pacientes a los efectos de tratar de maximizar los beneficios de esta estrategia a la hora de encontrar mejores resultados a largo plazo. Esto se los adelanté recién, entonces esas esferas para el screening tienen anticuerpos, antígenos clase 1 y puede tener clase 2 también, y de esa manera yo puedo saber si hay o no hay, pero no sé qué hay. Sé que puede haber clase 1, sé que puede haber clase 2, pero la especificidad la voy a tener cuando la esfera solo es marcada con el antígeno buscado. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la dinámica de eventos? Porque conocer los tiempos en los que la aparición de los anticuerpos puede aparecer o se pueden desarrollarse, o cuáles serían los eventos clínicos que nos hacen pensar en la necesidad de buscarlos, es importante tener claro cuál es el impacto sobre la evolución y cuál es el timing adecuado del anticuerpo. Como ustedes ya tuvieron clases de inmunología, saben claramente que para poder desarrollar una respuesta B tiene que haber habido primitivamente una respuesta T, desarrollada previamente, incluso sin contacto con el injerto, porque puede estar presensibilizado. Después vamos a ver que esos también son pacientes de riesgo. Los procesos empiezan tan temprano como con la inflamación del implante. Desde ahí en adelante, si esperamos encontrar en la histología la respuesta primero que es engorroso y riesgoso, porque riesgo-beneficio la biopsia no es la única estrategia, podemos llegar a tener una patología, una histopatología normal, y sin embargo los anticuerpos están ahí presentes. Lo que pasa es que por ahí todavía no le dimos el tiempo suficiente como para que impacte sobre un daño histológico. ¿Qué es lo que habitualmente uno hace? Bueno, hoy por hoy, como de nuevo, la biopsia no es la primera estrategia, excepto que uno esté enrolado en un protocolo de biopsias seriadas, donde ya grupos como David Rush ha demostrado fehacientemente la utilidad en algunos esquemas terapéuticos, sobre todo. Él hacía biopsias a los 3, 6 y 12 meses y después, como seguimiento, en algunos casos ante eventos clínicos una vez por año, demostró que con esquemas que portaban tacrolimus dentro del esquema inmunosupresor no era necesario las biopsias tan precoces.
A posteriori, a otras estrategias menos invasivas nos van a permitir, como por ejemplo la búsqueda de DCA, nos va a permitir determinar un timing más correcto de la biopsia, porque de vuelta la biopsia no es una estrategia libre de riesgo. Pero si lo seguimos solamente con función renal o proteinuria, fíjense que eso es arriba de todo, este primer escalón, ya llegué recontra tarde. Ya llegué tan tarde que el daño histológico está tan instaurado que difícilmente pueda volver para atrás. Entonces, determinar el evento a partir de un marcador clínico, como puede ser la creatinina o puede ser la proteinuria, lamentablemente nos va a hacer llegar tarde. En medicina siempre la prevención es mejor y claramente la necesidad de pesquisar en los pacientes de riesgo este DNA, estos anticuerpos donantes específicos, es una estrategia útil. Esta diapositiva es compleja porque tiene muchos datos. Yo no sé si pueden ver lo que yo no, porque está escondido debajo de mi carita. Creo que la puedo mover en algún lado por ahí. En esta diapositiva lo que se hizo es una suerte de metaanálisis de Peter Nickerson del año 2013, en donde buscó los resultados reportados, sobre todo en algunos trabajos muy importantes como el de Weber, que anda por aquí, y demostraron que hay distintos perfiles de tiempo en el que aparecen los anticuerpos. Acá tenemos marcado en rojo la aparición precoz, o sea, este es un patrón temprano. En líneas generales esto obedece a pacientes presensibilizados, no adecuadamente macheados, o pacientes que tienen inadecuada inmunosupresión de inicio. En este caso, la inducción para los pacientes de riesgo es la regla. De todas maneras, no ha habido una correlación entre el esquema inmunosupresor y la aparición precoz. Hay otro, y ahora cómo vuelvo para atrás. Bueno, hay otro patrón que es de aparición de anticuerpos más tardíos, que son los azules que estamos viendo acá arriba, cuya media de tiempo es alrededor de los 50-60 meses. Esto se correlaciona un poco más con esa curva que obedece a la no compliance. O sea, son aquellos pacientes que tienen largo tiempo de seguimiento y que por diversas razones, esquemas de inmunosupresión complejos, razones psicosociales, adolescentes, a veces la edad juega en contra, sobre todo cuando los niños dejan de estar en el cuidado paternal, desde lo que es el control de la medicación y pasan a ser independientes porque son adultos. Ahí es una complicación que tiene que ver con la inadecuada inmunosupresión. Y no quiero dejar de lado, poniendo solamente la responsabilidad sobre los pacientes, sino que a veces la responsabilidad también la tenemos los que seguimos, los trasplantes. Y digo esto porque ha habido modas o olas a lo largo de los años en donde la minimización o la intolerancia a algunas medicaciones nos ha hecho proclives a la disminución a valores críticos. Creemos que están bien inmunosuprimidos nuestros pacientes, pero empiezan a desarrollar fenómenos inmunológicos crónicos, como es este desarrollo de anticuerpos donantes específicos. Y esto, una de las causas más importantes es la no compliance. Ese 3% que mostré en la diapositiva al principio, a medida que va pasando el tiempo, puede tomar jerarquía mucho más importante de hasta el 20% reportado en algunas series. Y esta otra diapositiva también de este mismo metaanálisis de Peter Nickerson nos tira algunos otros hallazgos que me parece que tenemos que resaltar. En general, los pacientes más grandes, los receptores añosos, que tienen un mismatch aceptable,
pero que no tienen tacrolimus dentro del esquema inmunosupresor, tienden a ser más anticuerpos clase 2 que clase 1. Sin embargo, a pesar de esto, hay muchas series que revelan que no hay una correlación estricta entre desarrollar clase 1, clase 2 o ambos y la evolución posterior. Pero sí sabemos, por ejemplo, que ciertos esquemas inmunosupresores, como por ejemplo aquellos basados en ciclosporina versus los basados en tacrolimus, los pacientes con ciclosporina desarrollan con mucha mayor facilidad eh, presencia de anticuerpos donantes específicos. Los pacientes jóvenes tienden a ser más clase 1 que clase 2. Y otra de las, siguiendo con las drogas que pueden llegar a tener un impacto negativo sobre la evolución, el uso de azatioprina tiene una mayor incidencia, o sea, los pacientes inmunosuprimidos con azatioprina tienen mayor incidencia de anticuerpos donantes específicos en su evolución que los pacientes que reciben micofenolato. Ahora bien, mostré que el timing de los anticuerpos empezaba muy precozmente, pero que iba increyendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que van a aparecer en las biopsias de estos pacientes? Según el tiempo de evolución, le pedí a Fernanda Toniolo, nuestra patóloga, que me suministrara alguna de las fotos de los pacientes con rechazo humoral y podemos tener esto que ustedes ven, que es la capilaritis peritubular o una intensa glomerulitis con la característica tinción de C4D, o sea, el impacto del anticuerpo sobre el endotelio en forma aguda. Aunque parezca mentira, estos hallazgos pueden coexistir con una función renal normal. Así que de nuevo esto ratifica que los pacientes con detección de anticuerpos deben, en la medida de lo posible, ser biopsiados a los efectos de poder tomar medidas precoces para que no nos pase esto otro, que es el daño estructural del glomérulo, lo cual no vamos a poder volver atrás, una marcación de C4D en este glomérulo que parece totalmente dibujado, se ven todo el impacto del C4D sobre el endotelio tubular, sobre el endotelio glomerular, y sobre el endotelio tubular vemos el parcheado en múltiples capilares. Y en una microscopía electrónica vemos la multilaminaridad, caso absolutamente irreversible, que habla de que estos fenómenos de anticuerpos en general son oleadas. Se dice que cada una de estas capas corresponde a una ola de agresión, como si fuera el mar, una ola de agresión de anticuerpos que impacta sobre el endotelio y lo tiende a fibrosar. Ahora bien, podría medirse, de alguna manera inferir el tiempo de evolución según la cantidad de láminas presentes. Pero, de nuevo, esto es un patrón crónico del cual ya no podemos volver atrás. O sea que si llegamos a esta altura, tenemos grandes chances de que este injerto sea perdido. Y cuando uno plantea hacer la biopsia, ¿qué es lo que puede encontrar? Creo que acá lo interesante es poder ver esta línea azul donde la detección de rechazo mediado por anticuerpos es mayor a lo largo del tiempo. Fíjense, acá abajo tenemos la línea de tiempo en días y la probabilidad de que esto ocurra. Los rechazos agudos los vamos a encontrar por aquí, pero como ya les dije, hay mucha estrategia terapéutica para poder controlarlos. El problema es que no siempre el control que parece clínico es suficiente como para que no queden clones de linfos B que hagan de las suyas en el futuro y gatillen una respuesta crónica con impacto permanente sobre los injertos. Desde el punto de vista entonces, si podemos hacer un mini resumen de lo que vimos hasta ahora, tenemos factores de riesgo. Estos factores de riesgo, como vimos, tienen que ver, uno de los puntos, con la sensibilización previa al trasplante. Habíamos visto que aquellos pacientes que se sensibilizaban
y que no perdían sus anticuerpos, no les iba del todo bien. ¿Qué eventos sensibilizan a un paciente? Por supuesto, los embarazos, obviamente las transfusiones, si son de esa clientela más todavía, y sin la menor duda, los trasplantes previos. También vimos que a peor compatibilidad, o sea, mayor cantidad de mismatch, mayor es la respuesta de anticuerpos. Esto es válido no solamente para clase 1, sino también para clase 2. Claramente para clase 2 tiene un impacto muchísimo mayor. También vimos a la no adherencia del paciente o la no adherencia provocada por el paciente o no adherencia con nuestra connivencia. También contribuye a la aparición. Y por último, algunas medicaciones, como nombramos, ya le hablamos de la ciclosporina, hablamos de la cetioprina, y me quedan los emetor, que hay dos trabajos fundamentales. Uno que es con everolimus, en donde se observa que los pacientes tratados con everolimus desarrollan el doble de anticuerpos que aquellos pacientes tratados con ciclosporina, y otro relacionado con el sirolimus, que creo que le cavó una fosa interesante al sirolimus, dejando un nicho de indicación muy puntual, que son los pacientes oncológicos, pero no para el uso cotidiano, dado que en realidad ese trabajo mostraba claramente que los pacientes tratados a largo plazo con sirolimus tenían una incidencia mucho mayor de anticuerpos donantes específicos y por ende peor sobrevida, aun cuando a corto plazo la función renal pudiera ser mejor. Entonces, el grupo de trabajo de trasplante en lo que tiene que ver con anticuerpos marcó en las CADIGO una serie de pautas que me parece interesante como para compartirles en relación a cuáles serían las estrategias de seguimiento o de monitoreo de estos pacientes. Cuando uno habla de tengo que monitorear a alguien, ya nomás está infiriendo que mucho no voy a poder hacer. Y sigo insistiendo con esto desde el principio. Lamentablemente no vamos a tener mucha droga o mucho tratamiento que sea realmente efectivo. Así que tenemos que centrarnos fundamentalmente en la prevención de los eventos. Para poder determinar si el anticuerpo era donante específico, una de las cosas que se recomendaba era tratar de tener las células del donante. Bueno, esto puede ser muy fácil o medianamente fácil para los pacientes que reciben un riñón de un donante vivo, pero para los pacientes que reciben un riñón de un donante cadavérico, esto se hace francamente complicado, por lo menos en nuestro medio. Así que felizmente tenemos otra estrategia mucho más moderna, que es el FreeDNA, que lo que hace es detectar fracciones de DNA de 160 a 200 bases que se detectan como no propias. Quiere decir que esto viene del injerto. Cuando la célula muere, esta DNA se fragmenta, puede ser eliminado por riñón o por hígado, y de esta manera yo puedo decir, si está presente, que algo está matando a las células del donante. Algún fenómeno está ocurriendo. Este fenómeno tiene un valor de corte, generalmente oscila en el 1%. Cuando uno encuentra que tiene por encima del 1%, sabe que hay alguna actividad inmunológica, y cuando está por debajo, no la hay. ¿Qué tiene de grandísima ventaja? Es una técnica que no es invasiva, es una muestra de sangre, esto es fácil. Se separa el plasma y se busca allí. Como todo, no es perfecto. Lo que tenemos es que cuando es negativo, es negativo. O sea, realmente el valor predictivo negativo es muy bueno, oscila en el 96%. Lo que quiere decir es que si es negativo, no podríamos quedarnos tranquilos que no hay anticuerpos circulantes. Pero si es positivo, o sea, si está por encima del 1%, puede ocurrir que debamos repetirlo, porque algunas series han publicado que no hay una estricta correlación y que, fíjense que el valor predictivo positivo es del 44%, o sea que la mitad de las veces me quedo con que no sé qué es lo que está pasando. Y tiene otra gran contra.
sobre todo en nuestro medio, que es el precio y la disponibilidad, lo cual no es un tema menor, dadas las circunstancias en las que estamos hoy por hoy. Pero hay que reconocer que esto en un futuro seguramente va a ser de aplicación mucho más masiva. Tal vez hay una opcióncita para que presiones y... Yo, Por favor, sí, apaguen pues, los micrófonos. ahí sí, estoy escuchando. Bueno, siguiendo entonces con la estratificación de los pacientes, sea entonces por Free Cell DNA o sea por detección de anticuerpos donante específicos, tenemos que encontrar que hay un grupo de pacientes de muy alto riesgo. Este grupo de pacientes de alto riesgo básicamente son aquellos que tenían una presencia de anticuerpos donantes específicos. Para aquel injerto que le vamos a ofrecer, por supuesto que el crossmatch fue negativo en el momento del trasplante o fue desensibilizado por alguna estrategia. Estos pacientes necesitan ser controlados muy de cerca. ¿Por qué? Porque la probabilidad de desarrollar anticuerpos es muy alta y yo traté de, en esta flechita, tratar de sintetizar lo que estaba ahí arriba escrito. Estos pacientes de alto riesgo, entonces, el monitoreo debe ser estricto. ¿Qué tan estricto? Por lo menos una vez por mes se sugiere, una vez por mes durante los primeros 3 meses, entre los 3 y los 6 meses al menos uno, y luego de los 6 meses entre 1 y 2 meses, o sea, seguir cada 3 meses y ver qué es lo que va pasando. Por supuesto que ante la aparición o aumento del MFI, o sea, de la reactividad que uno observa en la técnica como mayor fluorescencia de los anticuerpos en Luminex, o aparecen o aumentan, uno debe pensar en que hay un fenómeno inmunológico de rechazo y que deberíamos actuar con prontitud. Y un segundo grupo de pacientes, que son aquellos pacientes que eran positivos, pero que en algún momento, es aquello que uno hablaba del panel histórico, esos pacientes que no tienen un riesgo, pero no tan elevado, o que han tenido en su post-trasplante inmediato un rechazo humoral agudo. Esos pacientes tenían anticuerpos que fueron positivos, pero con un panel, insisto, negativo, y el monitoreo debe ser efectuado concomitantemente con biopsia en la medida de lo posible en los primeros 3 meses. Si todo anda muy bien y los anticuerpos o desaparecieron o no aumentan, uno no debe, bajo ningún concepto, minimizar la inmunosupresión, y si apareciera rechazo clínico, merita un tratamiento adecuado, que es lo último que vamos a ver después. Y si los anticuerpos aumentaron, de la misma manera que el rechazo clínico necesita biopsia y control para decidir la mejor estrategia terapéutica. Como vamos de mayor a menor, ahora tenemos un grupo de pacientes que tienen un menor riesgo de desarrollar anticuerpos. Estos tienen un riesgo intermedio. Estos pacientes pudieron ser negativos y aparece la positividad en algún momento y los biopsio y la biopsia no me muestra nada. Bueno, recuerden que el anticuerpo aparece antes del daño histológico. Entonces hay que tener en cuenta que hay que seguir monitoreándolos porque la ausencia de rechazo histológico no me libera del riesgo. En estos pacientes, entonces, hay que continuar con la detección temprana de anticuerpos y no disminuir la inmunosupresión. Por el otro lado, si la situación es peor y los anticuerpos sí aparecieron asociados a un daño histológico, merita el tratamiento. Y tenemos el grupo de bajo riesgo, que son aquellos pacientes que no tienen un buen match, que no tienen historias de tener paneles elevados, que son pacientes mucho más inocentes desde el punto de vista inmunológico. Entonces uno está un poco más relajado y puede pensar en de pronto convertirlos a esquemas inmunosupresores
que tengan un mejor perfil de seguridad por alguna razón, o porque son pacientes que al contrario, estaba todo muy bien, pero sospechamos que hay una no compliance, y esto se ve mucho en aquellos pacientes que tienen los dosajes de inhibidor calcineurina oscilantes. Son esos pacientes que por ahí en un dosaje está extremadamente alto y en otros extremadamente bajos, y uno sospecha que la toma no es lo correcta, o que presentan alguna suerte de disfunción o situaciones clínicas hacen que uno deba cambiar la inmunosupresión o cambiar el centro de trasplante. También es otra de las sugerencias. En estos pacientes, si hacemos la búsqueda de anticuerpos y son positivos, estamos igual que antes. Se deben biopsiar y determinar si tiene o no tiene rechazo, pero también tener en cuenta que en el caso de no evidenciar rechazo, la ausencia de la minimización no es la mejor de las indicaciones. Si los anticuerpos fueran negativos, bueno, estamos mucho más tranquilos y podemos seguir adelante. Cuanto más adelante, como si fuera un paciente de más de un año de seguimiento, porque tengamos en cuenta, como vimos en esa línea azul, que todos estos fenómenos son relativamente precoces. Entonces, si pasa el tiempo y las cosas vienen bien, no esperemos deterioro de la función, no esperemos proteinuria, pero sí tengamos en cuenta que hay otras variables, y ahí es donde cada vez pesa más la no compliance. Si los anticuerpos son negativos, todo fenómeno, pero si son positivos, seguimos igual que en la línea anterior. No minimizar, no innovar, no sacar nunca los inhibidores del calcineurina en estos casos, y tratar adecuadamente si hay rechazo, o continuar con monitoreo si no hay rechazo. Muy bien. Vamos a tratar de meternos en la parte final, que tiene que ver con el arsenal terapéutico que tenemos para tratar estas situaciones que describimos. Si uno mira la parte central, ve que la presentadora tiene que ver, interactúa con la célula T gatilla la célula B se convierte en plasmática, y acá tenemos nuestro producto final y motivo de esta charla, el desarrollo de anticuerpos, que van y prolijamente se pegotean al endotelio y lo destruyen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dependiendo de en qué pasó, podemos actuar, es que tenemos diferentes estrategias. La más, y yo diría que menos controvertida, es la plasmaféresis. O sea, voy y lo saco. Ahora vamos a poner en la próxima diapositiva un comentario para cada una de ellas. El mover estos anticuerpos es claramente o sea, removerlos con plasmaféresis es una de las mejores estrategias. Sin embargo, las dinámicas de los anticuerpos hacen que vuelvan a aparecer. Podemos actuar si estos anticuerpos necesitan al complemento para dañar el endotelio. Podríamos actuar con eculizumab, podemos actuar con bortezomib, droga controvertida en este momento sí la hay. Podemos actuar con rituximab, o hay otro más que también se los voy a mencionar luego, pero que depende de en qué momento estemos, porque tengan claro, rituximab anti-CD20, célula plasmática anti-CD20 no expresa, así que convengamos en que la plasmática no le va a hacer demasiado beneficio. Sí va a romper el pool previo de conformación de plasmáticas, pero no a la plasmática en sí. Y volviendo más para atrás, tenemos cosas más clásicas como los pulsos de corticoides y la timoglobulina. Ahora, en donde nadie discute es en el beneficio de la inmunoglobulina en alta dosis, porque afectaría en cualquiera de todos estos pasos. Y queda aquí mencionado el belatacept. ¿Por qué? Porque me van a disculpar después la autorreferencia, pero les vamos a contar cuál fue nuestra experiencia con belata. Entonces, 2 o 3 palabras de cada una de estas estrategias. Como les dije, la plasmaféresis es una técnica relativamente sencilla, no extremadamente compleja desde el punto de vista paratológico. Necesito de una fístula o de un acceso vascular, cosa que por supuesto los pacientes en general tienen. Y lo que hace es la remoción mecánica, de alguna manera, de los anticuerpos. Pero como
todo equilibrio, cuando desequilibro uno, valga la redundancia, uno de los platos de la balanza, el otro trata de compensarlo. Entonces, en el momento en el cual la eliminación de los anticuerpos, donantes específicos, no donantes específicos y todos los que encuentro, van desapareciendo, el rebrote es casi la regla. Por eso la estrategia de plasmaféresis aislada no alcanza. En general, se usa con inmunoglobulina, que les sirve para reposición, y además porque tiene efectos en distintos aspectos, no siendo claramente definidos todos. Excelentes resultados, pocas complicaciones. Algunas de las complicaciones tienen que ver porque las altas dosis pueden estar asociadas en la recuperación con deterioro de la función por una suerte de nefritis osmótica, pero que en general esto es reversible. Los esteroides siempre vienen bien, y sobre todo porque van a estabilizar un poco todo lo que tiene que ver con liberación de citoquinas, y en esto es importante la interleuquina 6, que después vamos a buscar otra estrategia de tratamiento específico. El uso de rituximab cuestionado, como les anticipé, la célula plasmática no expresa CD20, de modo que lo que sirve es para disminuir la carga de células que van a convertirse en plasmáticas, o sea, el pool del linfo B. La realidad es que si uno se pone a revisar un poco la bibliografía, hay resultados de los dos lados, con grandes éxitos y con grandes fracasos. De modo que cuando esto ocurre, uno tiende a creer que debe haber alguna particularidad en pacientes específicos que los hace sensibles a un tratamiento y otros no. Otra posibilidad terapéutica es el eculizumab. El eculizumab tiene en contra el efecto económico, es una droga súper cara, pero tiene una ventaja, que es que en aquellos mecanismos en los cuales está involucrado la cascada del complemento, estos pacientes pueden verse beneficiados. Hoy por hoy el uso está mucho más restringido a todo lo que tiene que ver con desensibilización, o sea, tratar de que nuestro paciente llegue al trasplante lo más negativo posible, con ausencia de, si es posible, todos los DCA, aunque siempre uso el mismo ejemplo, que por ahí es un poco de la cocina, pero puede estar paradito abajo de la ventana y yo no lo voy a ver, pero voy a decir que no está, porque mi técnica no lo va a detectar, pero está. Y ante un estímulo va a crecer. Y esto es un poco lo que va a ocurrir con aquellos pacientes que estaban sensibilizados y que post-trasplante van a desarrollar muy rápidamente los anticuerpos. El bortezomib, también les anticipé, no es una droga que hoy por hoy dé demasiado buen resultado, ya ha caído bastante en desuso. Y el tacrolimus es imperioso dejarlo. O sea, si no lo tiene, ponerlo, y si lo tiene, optimizarlo. Optimizarlo me refiero a tenerlo en dosajes adecuados. Muchas veces, sobre todo cuando ocurren rechazos a largo plazo, lo que nos suele pasar es que el deterioro de la función puede hacernos creer que el efecto de los inhibidores del calcineurin sobre la función renal es la causante de ese deterioro. Sería un menudo error creer esto, y muchas veces podemos confundir la situación porque la estrategia es absolutamente la contraria. Debemos tener niveles elevados de tacrolimus. La evidencia no es fuerte, sin embargo, es una de las pocas drogas que tiene efectos sobre los linfos T de memoria, así que no debemos omitirlo. Por el otro lado, las nuevas opciones tienen que ver con estas tres que les nombro aquí. El Belatacept, que es el menos nuevo, el Clazakizumab, que es un poco más nuevo, y el absolutamente novedoso que acabo de leer, publicado de un grupo español, que busca la manipulación de linfocitos T, esto es experimental en animales, de linfocitos T que expresan un HLA quimérico para que fije el anticuerpo donante específico que quiero eliminar.
en un trabajo realizado in vitro se ve que la fijación de ese anticuerpo lleva a la desaparición del anticuerpo en plasma. Y por el otro lado, esto en algún punto me hizo acordar a la inmunoabsorción de columna, pero con la diferencia de que esto está hecho en forma biológica. Y hay un experimento hecho con ratones en mono, en donde los anticuerpos desarrollados desaparecen, lo hacen específicamente con una 2, logran la desaparición del anticuerpo donante específico, o sea, el A2 buscado. Es bastante promisorio, esto se publicó ahora en abril de este año, creo que en un Transplantation, creo, no sé si puse la cita, pero me pareció una estrategia bastante novedosa. Esto se está utilizando en oncología y parecería que podría llegar a ser una estrategia útil en trasplante. Pero volviendo al menos viejo de todos, que es el Belatacept, bueno, primero puse una de Eculizumab, como para que tuviéramos claro cómo funciona. El eculizumab es un monoclonal contra la fracción del complemento casi vía común, el primer paso de vía común entre vía alterna y tradicional, que es el C5A, que fue aprobado para otra etiología, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, y que ha tenido intentos de uso en post-trasplante, pero que en realidad el mayor beneficio se ha logrado en la desensibilización de pacientes que tenían desarrollado anticuerpos contra un donante potencial. De todas maneras, lo que se observó es que si bien hay, no sé si la próxima es esa, sí, este es nuevo, lo que se observó es que la disminución de los anticuerpos en general lo que provocaba era que no hubiera fenómeno agudo, pero el fenómeno crónico histológicamente determinado por biopsia se veía que progresaba igual. Como que el fenómeno inmunológico, gracias a la redundancia, lograba escaparse de esta vía bloqueada. Y este es un trabajo que mostraron en el americano ahora con otro anticuerpo nuevo, el obinutuzumab, que es un anti-CD20, también es del mismo laboratorio que el rituximab, pero que mostró una buena eficacia después, utilizándolo como dosis única después de 14 días de haber vivido a pacientes desensibilizados con plasmaféresis y con inducción con metilprednisona y timoglobulina. Estos pacientes evolucionaron bien después de 14 días de haber suspendido la plasmaféresis y la IVIC, le daban una única dosis asociada, ya terminado el eculizumab para no prolongarlo en el tiempo, y la evolución impresionaba ser buena, sobre todo con disminución del MFI y disminución de la intensidad de los anticuerpos. Esto un poco era lo que les comenté respecto a la cantidad de trabajos en un intento de poder tratar los rechazos humorales con plasmaféresis más o menos rituximab, más o menos bortezomib. Y todos, depende de qué trabajo uno mire, es el hallazgo de esos resultados. Los resultados no son óptimos y, como supe escuchar por ahí, mientras más arsenal terapéutico tengamos disponible, menos efectividad tenemos en cada uno de ellos. Razón por la cual esta sigue siendo una entidad sin tratamiento adecuado, efectivo, que pueda ser reproducible de un centro a otro. Y aquí el fundamento de las próximas diapos, que van a ser la autorreferencia, que tienen que ver con que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con Belatacept desde las fases muy precoces y desde fase 2 en adelante, y uno de los hallazgos más sustanciales, más allá de que la función renal era mejor, que los pacientes se manifestaban muy conformes a pesar de tener que venir a infundirse todos los meses, se empezó a notar que aquellos pacientes, y esto lo vemos acá abajo, que tenían rechazo,
a pesar de tener rechazo, tenían menos anticuerpos, cosa que llamó poderosamente la atención. ¿Cómo podía ser que aquellos pacientes que hubieran presentado rechazo en su evolución, independientemente de haber tenido rechazo, tenían menos tasa de sensibilización que aquellos pacientes que no habían presentado rechazo en su evolución en la rama control? Esto empezó a hacer un poco de ruido, no se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Debo reconocer que al día de hoy tampoco está demasiado claro, pero empezó a aparecer evidencia que efectivamente el belatacept tiene un impacto útil sobre la evolución de los pacientes. Este trabajo es un score predictivo hecho por inteligencia artificial que con determinados parámetros que logra determinar qué probabilidad hay de pérdida de injerto. Y lo que se ve es que compara a aquellos pacientes que tienen rechazo humoral crónico tratados con belatacept o sin belatacept. Y lo que se observa es una disminución de los scores casi en un 40%, lo cual habla a las claras de alguna suerte de beneficio. Hace unos cuantos años atrás hicimos este trabajo que presentamos en el Congreso Latinoamericano de Trasplante, y en este trabajo habíamos logrado, agregando a los pacientes que habían presentado en su evolución un rechazo humoral, un rechazo humoral agudo y habían sido tratados, y fehacientemente en la biopsia no había evidencia de actividad aguda, a un grupo se lo randomizó para recibir belatacept y otro no. Y digo, no hablo de conversión, sino de agregado de una cuarta droga. Y lo que veíamos es que ciertos factores como el nivel de inmunofluorescencia, que no es exactamente lo mismo, no es homologable hablar de nivel de títulos, pero desde la clínica algún inmunólogo me va a retar, pero yo lo asumo como lo mismo. Dependía eso, y dependía de qué tipo de subpoblaciones estaban involucradas, la mejor o peor respuesta. Pero claramente se veía un ámbito más hostil para el desarrollo de anticuerpos. Y lo que hicimos este año fue seguir a este grupo de pacientes y compararlo con el grupo control a lo largo de 5 años después de esta estrategia. Y quiero mostrarles aquí, en este sector, no hay, aquí en esta tabla, la única variable que no alcanza diferencia significativa es la cantidad de retrasplantes en el grupo control versus el grupo que recibió belatacept, que fue randomizado. No tiene poder estadístico, sino que es marginal. Esta diapositiva, esta imagen que se ve aquí abajo, corresponde a la disminución de los anticuerpos, fundamentalmente clase 1 y en menor proporción clase 2, que observábamos al año. ¿Y cómo era la distribución de anticuerpos? Si era solo clase 1 o solo clase 2, que son los rojos, o mixto, en ambos grupos, que como verán no es diferente. Pero ¿qué nos pasó 5 años después? 5 años después, o determinado en el momento en que la pérdida del injerto ocurría por deterioro y el paciente reingresa a diálisis, fallecimiento hubo solo uno, vemos que la proporción de pacientes negativos es mayor en el grupo belatacept que en el grupo control, ¿sí? Entonces, y esto lo vemos, y esto lo vemos también en una mejor sobrevida observada, tanto sea del injerto como del paciente. O sea que por esta estrategia de haber agregado una cuarta droga no pagamos precios del punto de vista infeccioso, tumorales o complicaciones cardiovasculares, y los pacientes ostentaron una estabilidad de la función renal. No observamos mejoría de la función renal, lo cual es lógico de esperar, sobre todo después de haber visto en algunos casos biopsias como las que les mostré hoy. Por último, clazakizumab. El clazakizumab es una de las expectativas que tenemos hoy por hoy como para poder tratar efectivamente a esta entidad. Es un anticuerpo monoclonal humanizado contra IL-6. Ustedes saben que la IL-6 hace muchas cosas, es muy pleomórfica,
estimula la diferenciación de linfos B, inhibe la apoptosis de los linfos B activados, activa e induce proliferación de linfos T, y si hay presencia de interleuquina 2, lo diferencia a citotóxico. También induce la activación de T helpers y desequilibra, el balance pH17 Tregs. De alguna manera, lo que se observa es una perpetuación de los fenómenos inflamatorios crónicos, y esta es una estrategia que se está utilizando también en cardiovascular para aquellos pacientes que no son trasplantados, pero que tienen miocardiopatías o riesgo de infarto por el fenómeno inmunológico de activación, y que de esta manera disminuyen la incidencia de evento cardiovascular severo. La administración es simple, subcutánea, tiene una vida media larga de 30 días, tiene un perfil relativamente aceptable en la fase 2, 1 fundamentalmente, y 2. La complicación fue la perforación gastrointestinal en aquellos pacientes que tenían sobre todo enfermedad de Crohn, en lo cual en uno de los ensayos debió ser suspendido por esta causa porque conllevó la muerte del paciente. Y debo reconocer también que en los estudios de fase 3, en los que ahora estamos nosotros participando, son estudios que llevan la cuarta parte de la dosis que se usó en fase 2 en 1 y en 2, con la perforación gastrointestinal como la complicación más severa. Tiene también alteraciones de la función hepática y puede aparecer neutropenia y plaquetopenia. El estudio que está actualmente en marcha es el IMAGE. Ese estudio es un estudio de fase 3 que pretende enrolar 350 pacientes, de los cuales ya tiene 200, y se espera que el enrolamiento en este mes de agosto, los pacientes lleguen a un seguimiento mínimo de 1 año como para poder hacer un análisis interino y definir conducta posterior. Estos son los resultados del fase 2 de los pacientes que recibieron clazakizumab durante los primeros 12 meses. Son muy poquitos, como corresponde a una fase precoz de estudio. Y de estos 10 pacientes, 5 pacientes no prosiguieron, algunos por deterioro, otro por decisión personal, y otro por complicación, y uno porque se vio que no aportaba beneficio. Pero los demás, lo que se observa es una estabilidad de la función renal, que esto es lo que se expresa en esta tabla de acá abajo. Esto también fue mostrado ahora en el Congreso Americano. Para terminar, ¿qué podemos hacer con esta situación? En principio, tener un injerto lo mejor macheado posible. Tener una buena identificación del riesgo de nuestros pacientes como para poder estratificarlos y de alguna manera poder hacer un monitoreo adecuado según las necesidades. Ese monitoreo incluye sí o sí los niveles de DCA y ver qué tan rápido podemos hacer una biopsia diagnóstica. ¿Para qué? Para poder implementar un tratamiento precoz y poder llegar a tener el mayor beneficio posible. Los pacientes de riesgo no deben ser minimizados. Podríamos contemplar alguna estrategia como utilizar alguna droga como por ejemplo Belatacept, que podría llegar a mejorar, pero no con el esquema de conversión en donde la asociación de belata es con micofenolatos, sino utilizando con tacrolimus. Y por supuesto, a largo plazo, el control de la no compliance como un evento que puede llegar a complicar el éxito de un trasplante y complicarnos la vida a la hora de tener que pensar en que ese paciente pierde su injerto. Les agradezco muchísimo la atención, espero haber sido clara y quedo a disposición de ustedes. Estupenda presentación, Muchísimas gracias. Felicitaciones, la verdad, una charla súper didáctica, muy clarificadora y absolutamente desafiante para todos nosotros, todos los que hacemos trasplante. Así que bueno, damos espacio, Clemente, para la participación de los alumnos y del público. ¿Cómo no, Roberto? Bueno, a ver, las preguntas para la doctora Rial.
Bueno, no te tenés que preocupar, Mara, porque la timidez es al principio lo que caracteriza a todo el grupo, por lo menos de nuestros estudiantes. Pero yo te voy a hacer una pregunta de cirujano, ¿no es cierto? Que de acuerdo al riesgo inmunológico que definís en los pacientes de bajo, mediano y alto riesgo, teniendo este último a los pacientes hipersensibilizados, ¿con qué frecuencia protocolizada tenés el dosaje de los DCA? Bueno, a ver, como bien dice el dicho, lo ideal es enemigo de lo bueno, o por ahí, uno idealmente plantea en los pacientes desensibilizados y con crossmatch negativo, por supuesto, y así trasplantados, tratar de tener un DCA por lo menos cada mes y medio, mes y medio. El idealismo dice que cada mes durante los primeros 3 meses. Plantean las guías, plantean tener por lo menos uno en los 3 meses subsiguientes, por supuesto dependiendo del resultado, y en los segundos 6 meses, 1 o 2 más. Si llegamos al año y llegamos bien, pues divino, entonces podríamos llegar a aislarlo y hacer solamente 1 por año. Pero esto va a estar supeditado fundamentalmente a qué resultado uno obtenga. Si alguno de estos es positivo, positivo en el sentido de aumenta los MFI o aparecen cosas nuevas. Porque hay como, digamos, como 3 escalones. Aquel paciente que tiene lo que históricamente uno decía, tiene un prehistórico positivo, o sea, ese paciente que tiene anticuerpos, aunque no sean DCA. Aquel paciente que sí tiene DCA y que espontáneamente los negativizó, lo cual puede ocurrir. O aquel que los desarrolla después. Ese sería el de mejor a peor evolución post-trasplante. Entonces, un poco lo que uno trata, en la medida de lo posible, es ser dinámico en mover a un paciente de un grupo al otro según ese resultado de DCA. Donde uno ve que los DCA se positivizan, pues hay que incrementar la cosa y ponerle la lupa. De otra manera, uno sigue más laxo, ¿verdad? Pero por supuesto que todo eso va a depender de la disponibilidad, no siempre es fácil. Es muchísimo más costoso hacer DNA de DCA, pero no hay posibilidades hasta donde yo sé en el medio, en nuestro medio. Una de las conversiones más frecuentes que tenemos en la evolución de los pacientes que desarrollan neoplasias post-trasplante es la conversión a los mTOR. Y si no escuché mal, esa conversión se va acompañada en un porcentaje significativo del incremento de los DCA. En el caso de esa conversión, el aumento de la frecuencia del dosaje de DCA, ¿cuánto tendría que ascender? En realidad yo no sé si vale la pena hacer un DCA si no voy a poder tomar conducta. ¿Qué quiero decir? Si yo hago algo es porque tengo, o sea, de alguna manera voy a hacer un gasto, y no estoy hablando solo de lo económico, voy a tomar un riesgo, porque si tengo que sea positivo lo voy a tener que biopsiar y voy a tener que tomar una medida. Si el paciente está en estas condiciones porque tiene un tumor o tiene alguna condición que me va a limitar el tratamiento, bueno, puedo hacerlo, el academicismo es bien recibido, pero no sé si vale la pena porque no voy a poder hacer grandes cosas. Por ahí lo que voy a tener que hacer es una estrategia de un mejor control, porque una de las cosas que me parece que no dije es que uno ve que a largo plazo toda la cuestión inmunológica impacta, pero ha habido mejoría. Y esa mejoría corresponde a un mejor control metabólico, clínico, infectológico, virológico de ese paciente. Entonces,
tampoco es cuestión de ganarle a la inmunología, si pudiéramos, cosa que es bastante difícil, creo que no lo vamos a poder hacer, pero en fin, intentar demasiado poner los cañones sobre lo inmunológico y empezar a perder lo demás. Si el paciente es oncológico y ya no creo que podamos tener grandes chances de hacer rescates heroicos de ese injerto. Bien. De hecho, la lectura que yo hago es, si le pongo rapa o le pongo everolimus, sé que voy a perder algo, pero sé que voy a ganar mucho más. Por eso uno lo hace. Entonces, riesgo-beneficio. No le cambiaría el monitoreo, porque no creo que pueda hacer nada si la causa es oncológica. Este sería el resumen. Bueno, ¿se animan a alguna pregunta? ¿Yo podría hacer una pregunta? ¿Cómo no? Hola, soy Gonzalo Correa de Chile. Tremenda presentación, ¿ah? Muy grato y todo súper claro. Agradecido de todo eso. Le tengo una pregunta en ¿Cómo relación al agradecido a tratamiento. vos? Es que era una charla muy tentadora. En relación al tratamiento de los rechazos subclínicos, yo sé que la medicina basada en la evidencia es un poco más dura en relación a los pacientes de alto riesgo. Quizás los de mediano o bajo riesgo. La primera pregunta es si es que trata a todos los rechazos subclínicos, y la segunda, si es Sí. que el rechazo fuese humoral, ¿qué tan intensa es la terapia? ¿Solo inmunoglobulina o le agrega plasmaféresis si es que esto ya es después del primer año? Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. La respuesta es: ¿a quién tratamos? A todos. Es muy poco probable que uno encuentre un humoral puro o un celular puro. Siempre hay un poco de mezcla de cosas. Cuando uno detecta un humoral, seguramente hay subyacente alguna actividad celular que amerita ser tratada. Y un poco este es el fundamento del por qué uno le pone corticoides, porque en realidad lo que está haciendo es tratar de borrar la celularidad de la cosa. Y así sea, está discutido si los tardíos, o sea, después del año, ameritan ser tratados con la misma intensidad. Esto un poco uno tiene que valorar el resto de la histología y ver si de alguna manera uno tiene un riñón que vale la pena ser peleado o no, la función renal, el estatus del paciente, o sea, uno pone en la bolsa muchas cosas, la edad del donante, qué sé yo, hay un montón de variables y en algunos casos uno está tentado a tratarlos con mayor agresividad. Pero yo diría que nadie se va a escapar de la plasmaféresis y la IVIG, eso seguro. Si va o no a recibir Tresomib, la respuesta te diría que es no, y si va a recibir rituximab, quizás. Muchas gracias. Clarísimo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Roberto. Bueno, mientras se desperezan los chicos, a mí me resulta, Mara, Tienen que estar, atractivo. perdóname Roberto, tienen que estar bien despiertos porque tienen el parcial ahora. En unos minutos tenemos el parcial, así que... Claro. Gracias, por Dios. Bueno, somos bravos acá. Escucha, Mara, no, yo me resulta atractivo desde que salió la posibilidad, por ser otro mecanismo de acción combinado, la posibilidad, lo que hicieron ustedes con la cuádruple terapia agregando Belatacep. Hola. Hola. Perdón, te perdí un pedazo que no se escuchaba. Te decía que al tratamiento, al triple esquema tradicional con anticalcineurínico, antiproliferativo y corticoide, el hecho de agregar Belatacep, esta experiencia que mostraste, digamos, hoy vos le pondrías alguna indicación en particular o ya vislumbrás ese cuádruple esquema como una mejor opción para los tratamientos de novo. Mira, en realidad yo creo que de novo es casi un exceso.
Me parece que uno debería, aunque llegamos tarde, pero bueno, debería agregar Belatacep en aquellos pacientes que tienen un rechazo moral tratado y revertido, digamos. Lo que me pregunto muy fuertemente es si es necesario 4 drogas o no. Lo discutíamos el otro día en el centro porque yo decía, a ver, sé claramente que no tiene que desaparecer el anticalcineurínico, pero ¿qué rol juega el micofenolato? ¿Servirá? Y ¿sabes que en el americano apareció un señor que mostró este trabajo? Viste que a veces la multiplicidad de focos pensantes se ponen, parece que los astros concuerdan, y a alguien se le ocurrió pensar lo mismo y ya lo hizo. Y parecería que no sirve. El efecto del micofenolato parecería que no es lo que es primordial, y sobre todo los estudios que mostraron de inicio de la más tacrolimus, incluso sin corticoides en pacientes de no riesgo, digamos, muestran una muy buena evolución. Entonces, creo que estaría interesante pensar si esta cuarta droga, convertir este esquema de 4 en 3 y que la que vuele sea el micofenolato, sobre todo por la cuestión viral y demás, ¿no? No es una problemática la infección viral en estos pacientes, por lo menos no fue para nosotros, ya que incluso pasamos todo el COVID con ellos. Por alguna rara mecanismo de la vida, el COVID la llevó muy bien, mucho mejor con el Velata que con ninguna otra. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Pero esto fue un hallazgo. Quizás el micofenolato está de más. No tenemos respuesta, pero es tentador pensarlo. Okay. Y la posibilidad de lo que alguna publicación muestra de esta proteasa del estreptococo Piógenes para el futuro, la ves relativamente... Quedó en desuso, me parece. Yo creo que lo intentaron, por ahí creo que tuvo su auge, por ahí por el 2017, por ahí hay varias publicaciones y después de buenas primeras silencio de radio. Dije, no debe haber andado, o en su defecto, razones económicas habrán primado, no lo sé, pero la verdad es que no ha aparecido más nada de IDES. Bien. Mara, hay una pregunta en el chat de Nicole donde refiere que el antecedente de transfusiones o embarazos, a pesar de no tener anticuerpos donantes específicos presentes o pasados, le confiere riesgo de rechazo humoral pensando en los linfocitos B de memoria. A ver, respecto a esto, la respuesta es no debería. En las transfusiones, sobre todo los que tenemos muchas canas en la cabeza, teníamos escuchado que 3 transfusiones era lo mejor que podíamos hacer porque esto generaba la posibilidad de anticuerpos antibiotipo y que esto era divino para el trasplante y toda esta cuestión. Épocas de cuando era pequeña. Después dijimos, no, paremos, que en realidad las transfusiones son una mala cosa porque empiezan a despertarse clones de células B que después se van a activar, esto no está bueno. La verdad es que cuando uno hace transfusión de sangre entera, compro que hace estas cosas. Si haces glóbulos rojos sedimentados, dale, que no tienen anticuerpos, no tiene HLA el glóbulo rojo, entonces no debería pasar nada. El embarazo es otra cuestión. Porque el embarazo, en realidad, uno presume, sobre todo, si el donante va a ser el cónyuge o el padre de sus hijos, para no ser tan prosaica, debería tener un riesgo elevado. Y nosotros nos pasó de tener una paciente, 2 niños,
de este papá, que fue el que le dio el riñón. Tiene como 20 años de trasplante esta señora. Y presuponíamos una catástrofe al punto de que estábamos muy armados esperando que hiciera algo. Nunca hizo nada. Entonces, siempre queda, y de hecho la inmunoglobulina, uno de los mecanismos que se postula de acción es justamente la génesis de anticuerpos antibiotipos, que hay algunos pacientes que tienen la suerte, o llamémoslo no sé cómo, de haber desarrollado este tipo de anticuerpos que ante la aparición nueva de ese antígeno produce inercia y no pasa nada. Los embarazos claramente son una fuente de sensibilización, pero si el panel es negativo y el crossmatch es negativo, no debería ser considerado un riesgo. Ahora, si el paciente desarrolla en su evolución un rechazo tumoral, guarda que ahí estamos en el nenito detrás de la ventana. No es que no estaba, es que no lo vi. La técnica no me lo deja ver, que es otra historia. No sé si esto aclara o confunde, pero esta sería la respuesta. No sé si está presente, a ver, en el chat. Nicole, ¿está presente? O no se anima o no está. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una última, Mara, porque en virtud un poco de que los chicos ya tienen que estar concentrados en el parcial que dan ahora en un ratito, ¿qué porcentaje de anticuerpos en general disminuyen con la desensibilización, con el tratamiento desensibilizante? ¿Qué pregunta? Mira, la verdad es que los clase 1 son bastante más lábiles que los clase 2. Esto también lo vemos en los pacientes que post-trasplante hacen sensibilización específica y uno les pone un tratamiento, sea plasmaféresis y VIC y después velata y qué sé yo. Bueno, el DQ es muy malo, es muy resistente. Clase 2 fundamentalmente es más difícil de borrar y todos los clase 2 te diría que el DQ. Clase 1 es lo que más fácilmente uno puede erradicar. El mismo concepto me lo expresó el doctor David Rush, ¿no es cierto?, con sus pacientes en Canadá, que incluso llega en algunos casos a no recomendar el trasplante por los malos resultados que tiene. Y lamentablemente uno debería tener DQ en todos los pacientes y viste que hoy por hoy no está en todos, en los vivos sí, pero en los cadavéricos más difícil. Pero sería importantísimo. Y David Rush apunta también al match por EPLET, porque es un poco más chiquito todavía, pero es lo que te marcaría un mejor pronóstico. Nosotros estamos aprovechando así, al hacer la evaluación anual para aquellos casos que no lo tienen al momento de la inscripción en lista de espera, ¿cierto?, de poder identificar los DQ que Claro. lo incorporamos al HLA. Así que bueno, nos resta dos cosas. Primero, agradecerte muchísimo esta brillante presentación, que para que yo la entendiera, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, es realmente muy meritorio y habla de tu calidad docente, a que nos tenés acostumbrados. Y ya invitarte para el año que viene a que te incorpores a la cursada regular en este tema o en el tema que vos quieras desarrollar.
Te agradecemos Muchísimas muchísimo, gracias. Mara. Muchísimas gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer compartir este rato. Y bueno, nada, cuenten conmigo y por supuesto agradecidísima, en serio. Mara, Roberto. querida, un beso grande. Somos amigos de hace Mucho muchos tiempo. años con Mara. No, Cuando yo la habló... conozco hace poquito tiempo. Sí, sí. Vos sabés que Cuando el doctor Tanús tiene una costumbre, ¿no es cierto?, de recalcar están los la alumnos, Clemente. serenidad, su serenidad, ¿no es cierto? Así que yo no Pero estoy... no voy a entrar en detalles de cómo sabemos qué edad tiene cada uno. Ese va a ser un secreto que vamos a dejar ahí. Absoluto, absoluto. Bueno, Totalmente. muchas gracias, beso grandote. Igualmente para Seguimos en ustedes, contacto. muchísimas gracias. Muy bien. Chao, Mara. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego a Suerte a todos. todos en su examen. Muy bien. Gracias en nombre de todos. No, por favor, gracias a ustedes.